Hola, buen día. Pues estamos iniciando ya la transmisión de su programa Salud para Todos a través del canal SICOM, el canal de las y los poblanos. Vamos a tener una interesante plática el día de hoy. Vamos a una cápsula informativa. Hoy hablaremos de la llamada enfermedad del beso, cuyo nombre médico es mononucleosis infecciosa. Se trata de una infección causada principalmente por el virus de Epstein-Barr, un virus muy común que pertenece a la familia del herpes. Esta enfermedad se transmite sobre todo a través de la saliva, por eso recibe ese nombre. Sin embargo, no solo se contagia al besar, también puede transmitirse al compartir vasos, cubiertos, popotes o cepillos dentales. Los síntomas suelen aparecer de manera gradual e incluyen cansancio extremo, fiebre, dolor de garganta, inflamación de ganglios del cuello y, en algunos casos, aumento del tamaño del vaso y del hígado. A diferencia de una gripa común, el agotamiento puede durar varias semanas. El diagnóstico se realiza mediante la valoración médica y puede confirmarse con análisis de sangre, donde se detectan anticuerpos específicos. Es importante no automedicarse, ya que algunos antibióticos pueden provocar reacciones en personas con esta enfermedad. Bien, pues para tratar esta interesante enfermedad del beso, como se conoce popularmente, contamos con la presencia de un excelente hematólogo y especialista en trasplantes de células madre, el doctor Adrián Morales Maravilla, a quien tenemos el gusto de conocer desde hace casi 30 años. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Doctor, para comenzar, ¿nos puede explicar qué es esto de la llamada enfermedad del beso? Sí, claro. La enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa es una enfermedad de tipo viral que es causada en primer lugar por el virus Epstein-Barr, como ya se mencionó, que es un virus perteneciente a la familia herpes. En México se considera que el segundo lugar es causada por otro virus que se llama citomegalovirus, aunque lo característico es que sea el virus Epstein-Barr. Y es una enfermedad que se caracteriza por una serie de presentaciones clínicas, que es básicamente el cansancio, la fiebre, el dolor de la garganta y el crecimiento de los ganglios, que se le conoce en términos médicos como adenomegalia. ¿El haberle dado este nombre en particular es porque solamente se transmite por el beso? No, se le llama enfermedad del beso porque una etapa de presentación muy característica es en la adolescencia. Entonces, a través del contacto con la saliva se puede contagiar, a través del contacto con el beso, pero en la presentación pediátrica pues el contacto con la saliva es más que suficiente y se puede generar, de hecho, en brotes epidémicos en lugares donde haya mucha concentración y que esté el paciente encerrado, como en guarderías o en escuelas. Se contagia también a través del uso de vasos o de cucharas, de utensilios donde haya contacto con la saliva. Háblenos un poquito más sobre el virus que provoca esta enfermedad, doctor. El virus Epstein-Barr, como mencionamos, es un virus perteneciente a la familia del herpes virus y expresa se le llama genes de respuesta rápida y de respuesta lenta. Esto en medicina, sobre todo en hematología, tiene una especial consideración porque tiene una molécula de entrada a el linfocito B, que es el linfocito que produce los anticuerpos, que se llama CD21 en el linfocito y que se cree que puede provocar algunas enfermedades malignas. No hay una relación causa-efecto perfectamente establecida, eso con el fin de no alarmar a la población, pero básicamente lo que hace es inducir una respuesta inmunológica, que es la causante del crecimiento de los ganglios, del dolor de garganta y de la respuesta que vemos en el estudio de citometría hemática, que es el estudio normal de la sangre, donde observamos un incremento significativo en la cantidad de linfocitos, que son este grupo de células que coordinan al sistema inmunológico. ¿Cuál es el nombre técnico de esta enfermedad a nivel médico? El término médico es mononucleosis infecciosa o también llamado síndrome mononucleósico. Se le conoce como síndrome porque no solamente es causado por un solo tipo de agente causal, como en este caso el Epstein-Barr, puede ser causado también por citomegalovirus o algún otro virus que pueda invocar esta respuesta inmunológica, pero también hay enfermedades que simulan a la enfermedad y que a veces provocan alarma en los médicos de primer contacto pensando que es una cuestión maligna. Generalmente el diagnóstico, además de la etapa clínica, que se sospecha, pues se hace con estudios de laboratorio que son fácilmente asequibles, que casi cualquier laboratorio los puede realizar. ¿Qué tan frecuente ve en su práctica de consulta esta enfermedad?
Mononucleosis infecciosa como tal no es tan frecuente, a lo mejor vemos unos 2 o 3 casos al mes, pero la cuestión es que se confunde mucho con enfermedades ya bien establecidas de forma maligna, como es el linfoma, aunque diagnósticos diferenciales podemos mencionar de bote pronto unos 6, 7 que serían, por ejemplo, infección por rasguño de gato, toxoplasma, infección por VIH, algunos virus de hepatitis también pueden provocar el crecimiento, linfoma, tuberculosis, o sea, hay muchas enfermedades que provocan crecimiento de los ganglios y que no necesariamente son mononucleosis infecciosa o de causa viral. Se ha comentado que cuando esta infección se padece en la infancia o la adolescencia, en la adultez temprana o madura pueden desarrollar un linfoma. ¿Qué tan real es esto? Como mencionamos previamente, no hay una relación específica causa y efecto, y esto se debe a que en el material genético del linfoma se ha encontrado material del Epstein-Barr. Lo que no se sabe es si el Epstein-Barr llegó e infectó inicialmente el linfocito y provocó su transformación maligna, o el Epstein-Barr ya llegó a infectar un linfoma que estaba desarrollándose o que ya estaba desarrollado. Hay cierta asociación, pero la inmensa mayoría de los linfomas que vemos, que es la neoplasia maligna número 1 en consulta en hematología, la más frecuente, no siempre tiene relación con el Epstein-Barr. Sí hay algunas enfermedades, como el linfoma de Hodgkin o los linfomas de células TNK centrofaciales que afectan a la nariz y al tejido interno por dentro de la nariz, que cuando se asocian a Epstein-Barr son muchísimo más agresivos. Pero reitero, no hay una relación causa-efecto específicamente establecida. ¿Qué le diría a nuestro público, aparte de cuando se comparte con la pareja o con el novio, los vasos, los cubiertos o las bebidas? ¿Qué tan riesgoso es esto? Bueno, es una práctica universal. Si tienen algún síntoma, inicialmente el periodo de latencia de la mononucleosis infecciosa puede llegar a ser entre 4 y 6 semanas, es decir, desde la adquisición del virus hasta el desarrollo de los síntomas puede pasar entre mes y medio, entonces pues a veces es imposible sospecharlo previamente porque empieza como una gripa, un resfriado común y corriente, pero ya una vez que están establecidos los síntomas sí sería limitar, aunque el periodo de viremia suele ser el más importante en la primera semana después del inicio de los síntomas. Entonces aquí a lo mejor lo más adecuado es no compartirlo con personas ajenas con las que no estamos en convivencia diaria o, por ejemplo, con familiares que también no estén en contacto diario. Pues con la pareja todo el tiempo estamos compartiendo utensilios y entonces, o compartiendo besos, entonces pues ya es tarde para evitar el contagio, pero la inmensa mayoría de los casos de infección por Epstein-Barr no provocan mononucleosis infecciosa, provocan un cuadro típico de resfriado, de fiebre, de dolor de garganta y solamente un pequeño porcentaje de pacientes pueden desarrollar mononucleosis. Dentro de una familia, una persona que se contagie puede transmitir al resto de los familiares. Sí, como mencionábamos, en espacios cerrados, en circuitos cerrados, sí es común que todos los pacientes puedan tener la infección por el virus. Pero reitero, de tener la infección por el virus a desarrollar mononucleosis es distinto. No todos los pacientes que tengan contacto con el virus van a desarrollar la mononucleosis infecciosa. Una persona que tiene el virus ya activo, pero no sabe que lo tiene, puede contagiar y no se da cuenta. Así es, sí, sobre todo después de que ya empiezan los síntomas francos como el dolor de garganta, la fiebre y el cansancio, el periodo de más desarrollo del virus, de más contagiosidad es durante la primera, segunda semana después del inicio de los síntomas. Personas con comorbilidades como diabetes, cirrosis, alguna otra enfermedad que lo deprimen inmunológicamente, ¿son más susceptibles a padecer esta enfermedad? No necesariamente, es más frecuente que, por ejemplo, sea en pacientes con inmunosupresión farmacológica o post-trasplante. De hecho, hay una enfermedad que se llama enfermedad linfoproliferativa post-trasplante que está directamente asociada al contagio por el Epstein-Barr. Pero los pacientes con inmunosupresión, digamos, crónica, como el paciente diabético, cirrótico, etcétera, no necesariamente tienen mayor afectación por el virus Epstein-Barr. Sí, los pacientes que toman inmunosupresores, como inhibidores de calcineurina o algún otro anticuerpo, sí tienen un poquito de más susceptibilidad y predisposición a tener una enfermedad más grave. Aparte del humano, ¿hay algún reservorio para este tipo de virus? Bueno, como toda la familia de herpes, sí hay posibilidad. No recuerdo específicamente si hay algún animal que lo transfiera, pero en general el contagio es directamente de ser humano a ser humano. Ok. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la enfermedad del beso? Comienza con un periodo que se le llama prodrómico, que es el inicio de los síntomas, con generalmente cansancio, con dolor de garganta, fiebre. La fiebre a veces nos llama la atención porque puede ser de predominio vespertino o de predominio nocturno. Se puede acompañar también de sudoración abundante durante la noche y comienzan a crecer las amígdalas. Se observan muy grandes, incluso con algunos exudados. Se le llama que es como una coloración blanquecina, como si estuvieran natitas ahí en las amígdalas. Y también puede haber crecimiento de los ganglios del cuello. En los casos más extremos, cuando ya está bien establecida la enfermedad,
Los ganglios pueden presentarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo. Los más sensibles son axila, ingles, y más o menos el 50-60% de los pacientes tiene crecimiento del vaso. Muchas veces así inician enfermedades proliferativas como el linfoma. ¿Cómo diferenciarlo? Clínicamente a veces no es posible diferenciarlo, sí. Entonces hay que hacer los estudios para excluir primero la causa más benigna, por en este caso sería la mononucleosis, pero si el paciente no está respondiendo de forma adecuada, persisten los síntomas, incrementan el tamaño de los ganglios o ya se presenta también con tos frecuente, dificultad para respirar, anormalidades en la voz, o edema de las piernas, hinchazón de las piernas, de los brazos, entonces sí hay que hacer estudios adicionales para comenzar a descartar estas causas, que suelen ser un estudio de tomografía, ya sea o radiografía de tórax, tomografía de tórax de abdomen, y el diagnóstico va a ser, una vez excluida la infección por Epstein-Barr, hacer la biopsia del ganglio para poder saber la causa. Sabemos que los virus tienen una forma de ataque hacia las células. ¿Qué es lo que hace el virus de Epstein-Barr cuando ingresa al organismo? Bueno, entre otras cosas, además de que entra al linfocito, invoca una respuesta inmunológica, que es básicamente la responsable de las manifestaciones clínicas. Esa respuesta inmunológica va a ser la fiebre, para tratar de alterar el microambiente del virus y que no se pueda replicar de forma importante, y va a producir un incremento en los linfocitos CD8 citotóxicos, que se llaman así, es un tipo especial de linfocito, que va a ser el responsable del incremento de los ganglios, del incremento del vaso y del incremento de linfocitos en el estudio de citometría hemática. El estudio de citometría hemática, como lo habíamos comentado, es el estudio más común que se realiza, cualquier laboratorio clínico lo puede realizar, y observamos un incremento en la relación de linfocitos sobre los neutrófilos. Los neutrófilos suelen ser la célula que predomina, que es la defensa, digamos, de primer contacto, la que nos defiende de todas las bacterias, pero cuando incrementa, sobre todo en adolescentes y adultos, la relación de linfocitos con neutrófilos, entonces en ese momento sospechamos que hay algo más. Muy bien, doctor, vamos a continuar con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. Más del 90% de los adultos en el mundo ha tenido contacto con el virus de Epstein-Barr en algún momento de su vida. Bien, pues continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Adrián Morales Maravilla, hematólogo experto y experto también en trasplantes de células madre. Y continuamos con el tema de la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, técnicamente desde el punto de vista médico. Ya nos llega una pregunta de nuestro público, doctor, y dice, ¿con qué tipo de antibióticos se puede tratar esta enfermedad? Excelente pregunta, porque no hay un antiviral específico o un tratamiento específico para la infección por Epstein-Barr. En el contexto de la infección primaria o la mononucleosis infecciosa. El tratamiento suele ser solamente con medidas de soporte, es decir, control de la fiebre, control del dolor, antiinflamatorios no esteroideos. En los niños hay que tener mucho cuidado de no administrar ácido acetilsalicílico o aspirina, porque en el contexto de una infección viral se puede provocar una complicación importante que se llama síndrome de Reye. Entonces siempre hay que acudir al pediatra, en el caso de los pacientes, de los niños, de los pacientes pediátricos, y en los adolescentes en general solamente damos medidas de soporte porque la enfermedad se controla, es controlada por el sistema inmunológico por sí mismo. Solamente cuando hay ya algún incremento de los síntomas de forma importante, como que no ceda o que siga creciendo el vaso, que persista la fiebre, que haya dolor abdominal u otros síntomas ya de descontrol del sistema inmunológico como anemia hemolítica, pues entonces sí hay que acudir al especialista para valorar tratamiento con algunos otros. Las guías de buenas prácticas clínicas a nivel nacional sugieren que algunos pacientes pueden recibir aciclovir, sin embargo aciclovir no tiene especificidad contra el virus de Epstein-Barr. Muy bien. La mayoría de las veces en nuestro medio, los padres en la etapa de infancia o adolescencia al paciente le empiezan a dar tratamiento para las molestias con antiinflamatorios no esteroideos o alguna otra cosa que tengan en casa. ¿En qué momento es importante ya buscar la atención médica? Bueno, cuando el paciente se ve críticamente enfermo, o sea, la fiebre no cede, en los niños pues, hay riesgo de deshidratación de manera temprana, o si son muy pequeñitos, que es raro que se presente la infección de Epstein-Barr de manera tan temprana, puede haber incluso crisis convulsivas por la fiebre. Entonces, en este caso, el paciente, en los primeros síntomas que veamos que no se controla, que el niño deja de comer, que se ve ya francamente enfermo, pues mejor acudir con el pediatra para una valoración adecuada.
En el caso de los adolescentes, pues cuando se presentan, este se llama síndrome infiltrativo, que es el crecimiento de los ganglios, sobre todo cuando es diseminado, o el crecimiento del vaso o del hígado, que también se puede presentar 40-60% de los casos, pues sí acudir con el médico, con su médico de confianza, que puede ser pediatra, dependiendo de la edad del internista ya, para que lo evalúe. De ideal, ¿cuál es el especialista indicado para tratar esta enfermedad? De entrada, en los pacientes pediátricos, el pediatra está capacitado para verlo. Si él tiene duda, lo referiría ya con el infectólogo pediatra. Igual en el paciente adulto lo tendría que ver su internista y él decidirá si lo manda a infectología. A nosotros nos llegan muchos casos porque sospechan que puede ser un trastorno linfoproliferativo, un linfoma que puede ser Hodgkin o Hodgkin, y entonces por eso vemos al paciente, pero normalmente el cuadro clínico suele ser franco, suele ser noble, y por eso hacemos las pruebas de laboratorio, vemos la citometría hemática, vemos su deshidrogenasa láctica, pedimos los anticuerpos heterófilos, y con eso suele ser más que suficiente para el diagnóstico. También pedimos el panel viral para Epstein-Barr, aunque ese suele tardar un poquito, no es tan rápido que nos den el resultado. Sin embargo, hay pruebas rápidas, pruebas como para el COVID, para la influenza, que nos pueden decir rápidamente si el paciente tiene la infección por Epstein-Barr. ¿Qué tan frecuente es que coexistan infecciones por Epstein-Barr y también por citomegalovirus o herpes virus o algún otro tipo? Esto es más frecuente en el contexto del paciente inmunosuprimido, pues sobre todo en el paciente, por ejemplo, post-trasplante de cualquier órgano o de médula ósea, que sí vemos reactivaciones. Aquí lo más importante, más que la adquisición de virus nuevos, es la reactivación del virus. Los virus, la mayoría de los virus, sobre todo los que pertenecen a la familia del herpes, suelen quedarse con nosotros toda la vida, se quedan en algunas estructuras anatómicas y ahí se quedan toda la vida. Y cuando hay una disminución en la vigilancia inmunológica es cuando nuevamente se reactivan. El caso que todos conocemos, por ejemplo, es el virus de varicela. La varicela la tenemos casi todos cuando estamos en la etapa pediátrica, se queda dormido en nuestro organismo y después cuando hay una etapa de inmunosupresión, de disminución de la función de las defensas, aparece pero ahora como herpes zóster. Entonces, igual esta familia de virus como citomegalovirus, Epstein-Barr, pueden permanecer latentes en nuestro cuerpo durante toda la vida, absolutamente toda, y después en algunas situaciones especiales en las que nuestro sistema inmunológico no trabaja adecuadamente, regresar a infectarnos. Es frecuente ver que pacientes que tuvieron en la infancia o adolescencia, por ejemplo, tuberculosis y bajo tratamiento por alguna enfermedad, artritis reumatoide o alguna otra enfermedad inmunológica, recibe anticuerpos monoclonales y se reactiva este cuadro. ¿También ocurre esto mismo con este tipo de infección? Así es, sí. Mencionábamos al inicio que puede haber una complicación seria, importante, que se llama trastorno linfoproliferativo post-trasplante, y es que el virus se reactiva o se adquiere y comienza a producir, pero ahora sí, de manera mucho más agresiva y de manera maligna transforma las células. Entonces, todos los pacientes que tengan alguna alteración en la función o en el número de las células inmunológicas o del todo el sistema inmunológico pueden presentar este tipo de reactivación de cuadros. Aparte de los exámenes del laboratorio que ya comentó y los datos clínicos del paciente, ¿es necesario solicitar algún estudio de imagen? Bueno, son de mucha utilidad, sobre todo para saber si hay una enfermedad coexistente. Por ejemplo, lo mínimo que solicitamos es una radiografía de tórax, sobre todo si el paciente tiene síntomas respiratorios, y si el paciente tiene sospecha de que además del Epstein-Barr o de la potencial infección por Epstein-Barr y mononucleosis puede ser otra cosa, entonces sí solemos pedir estudios de tomografía. A veces ultrasonido, si nada más está localizado en sitios que puede alcanzar el ultrasonido, pero por ejemplo hay algunos sitios de ganglios en el interior del tórax o en el interior del abdomen que no son asequibles o no se llega a través del ultrasonido, entonces tenemos que pedir una tomografía. Si ya tenemos el diagnóstico, bueno, pues ya se realiza otro protocolo, como es pedir una tomografía con emisión de positrones, pero esta es una tecnología que no se requiere para la infección por mononucleosis. Como en el caso del HIV y otros tipos de enfermedades con antirretrovirales, ¿no existe un tratamiento actualizado para tratar este tipo de enfermedad, doctor? Para el Epstein-Barr, que yo recuerdo en este momento, no, a diferencia, por ejemplo, sí, de citomegalovirus, incluso ya hay tratamientos preventivos para citomegalovirus, para herpes también, ya tenemos una vacuna para herpes zóster que además de evitar el desarrollo de la enfermedad grave, se ha relacionado con beneficios en otros niveles, por ejemplo, neurológico para prevenir o disminuir la incidencia de demencia. Para el VIH, que tenemos un tratamiento muy, muy eficaz desde hace ya un par de décadas, pero específicamente para Epstein-Barr no me viene a la mente ahorita un tratamiento actualizado contra el virus. Sabemos que los virus son a veces la vía de entrada para infecciones que se pueden agregar, como infecciones bacterianas, por hongos o por parásitos. ¿Con qué frecuencia se asocian a este tipo de enfermedad? No es muy frecuente, más bien aquí el problema que tenemos es que la infección primaria por Epstein-Barr
provoca dolor de garganta, odinofagia, dolor al deglutir y provoca incremento en el crecimiento de las amígdalas y a veces suelen cubrirse con este material, se llama nata o infiltrado blanquecino, y entonces el paciente, el médico cree que es una infección estreptocócica. El estreptococo es un bicho que vive habitualmente con nosotros y que provoca la faringitis, y entonces el paciente recibe algún antibiótico como amoxicilina o acitromicina. El uso de amoxicilina en este grupo de pacientes, que puede ser provocado por Epstein-Barr o por adenovirus, que también es una causa muy frecuente, generalmente se complica con rash, con ronchas por todos lados. Entonces el paciente piensa que está progresando la enfermedad, el médico comienza a alarmarse, pero en realidad lo que estamos viendo es la reacción del tratamiento con amoxicilina o con ampicilina, que provoca ese rash, que es muy frecuente, sobre todo en la población pediátrica. Hay pacientes con otro tipo de enfermedades como cáncer que están en quimioterapia y radiación que son más predispuestos a tener este tipo de enfermedades virales. ¿Hay alguna forma de prevenirlo con algún antiviral o algún otro tipo de medicamento? Bueno, en algunos pacientes post-trasplantes sí, y que están en radioterapia, sobre todo si ya tuvieron antecedentes de infecciones virales de tipo herpes, solemos darles aciclovir o valganciclovir. Hay otros fármacos como Foscarnet, que son carísimos y de difícil adquisición en México, pero en general nosotros manejamos profilaxis con aciclovir, que a veces es más que suficiente. Aquí lo que más importa es más bien la vacuna, que ya está disponible. A los pacientes que estamos, por ejemplo, con mieloma, con linfoma, que están recibiendo quimio o radioterapia, sí les recomendamos ampliamente que se vacunen, porque la infección por herpes provoca muchísimo dolor. Los medicamentos, algunos que utilizamos para el tratamiento de estas enfermedades, también provocan dolor, y el hecho de que tengan una infección activa pueden retrasar el tratamiento o evitar, por ejemplo, que se trasplanten de forma adecuada y pertinente. En algunos protocolos en Estados Unidos está en evolución la investigación de derivados de albendazol que se están utilizando más bien a nivel veterinario. ¿Hay algún protocolo que sepa aquí en México que se esté utilizando? No, en México es complicada el ensayo clínico de este grupo. Generalmente recibimos ya los informes de los estudios de investigación de otros sitios. A la fecha no tengo conocimiento de que con estos derivados, como en el caso, por ejemplo, de COVID, que se empezó a utilizar este medicamento, la ivermectina, que al final resultó que no tenía utilidad, todavía no hay datos maduros al respecto. Ok, una vez que esta persona que padece esta enfermedad se recupera, ¿hay riesgo de recaída? Sí, hay riesgo de reactivación. De hecho, la latencia se llama estado latente del virus, puede durar meses o incluso algunos años, en el que el paciente tenga, como mencionamos ahí, el virus en su organismo. Generalmente ya pasó el periodo que puede ser infectocontagioso, pero sí puede haber un estado de latencia del virus en el cuerpo durante mucho tiempo, y el virus se almacena en estas estructuras ganglionares que pueden durar ahí toda la vida. ¿Qué áreas del cuerpo es más frecuente que se quede el virus? Bueno, depende del contexto de cada paciente, pero tenemos, por ejemplo, los núcleos ganglionares alrededor de la columna, que son estructuras nerviosas. También en los ganglios se pueden quedar toda la vida, en el vaso. O sea, no hay un sitio específico donde se pueda quedar, sino más bien en cualquier parte de la estructura inmunológica y neurológica que puede quedar ahí. No solamente el Epstein-Barr, sino también los virus pertenecientes al grupo del herpes. Dado que el tejido linfoide se puede encontrar en amígdalas, en vaso, en intestino, inclusive puede iniciar como una apendicitis o una linfadenitis mesentérica. Sí, es muy común, sobre todo en la población pediátrica, ver que el niño llega con sospecha de apendicitis, que es relativamente frecuente, pero en realidad lo que tiene es una adenitis mesentérica, es una inflamación de todos los ganglios. Recordemos que un sitio muy rico en sistema inmunológico, en tejido inmunológico, es todo el intestino, que es donde se encuentran estas placas de Peyer, y ahí se pueden inflamar y pueden producir un cuadro que pueda simular apendicitis o oclusión intestinal o cualquier otra calamidad intestinal. Muy bien, vamos a continuar con este interesante tema con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Adrián Morales Maravilla. Vamos a una pequeña pausa. La enfermedad del beso es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 25 años.
Actualmente no existe un tratamiento específico para eliminar el virus de Epstein-Barr. El manejo se basa en aliviar los síntomas: reposo, buena hidratación, alimentación ligera y medicamentos para la fiebre o el dolor, siempre indicados por un profesional de la salud. Uno de los cuidados más importantes es evitar esfuerzos físicos y deportes de contacto, ya que el vaso puede estar agrandado y existe riesgo de ruptura, una complicación poco frecuente pero grave. Para prevenir el contagio, se recomienda no compartir objetos personales, evitar besos mientras haya síntomas y mantener una adecuada higiene de manos. Aunque muchas personas pueden portar el virus sin síntomas, durante la enfermedad activa, el riesgo de contagio es mayor. Es importante acudir al médico si hay fiebre persistente, dificultad para respirar o tragar, dolor abdominal intenso, coloración amarilla de la piel o cansancio extremo que no mejora con el paso de los días. Escuchar al cuerpo y respetar el tiempo de recuperación es clave para evitar recaídas. Pues continuamos conversando con el doctor Adrián Morales Maravilla, experto hematólogo y trasplantólogo de células madre. En relación a este tema de la enfermedad del beso, nos pregunta nuestro público, doctor, ¿es verdad que si alguien tiene esta enfermedad y besa a un bebé, el bebé puede morir? Bueno, eso depende de la constitución del bebé. Normalmente no provoca una enfermedad tan grave. Durante la etapa pediátrica, los niños están desarrollando su sistema inmunológico y a lo mejor no montan la respuesta inmunológica que es la responsable de la mayoría de los síntomas en esta enfermedad, pero pues sí, si está enferma, pues en general cualquier tipo de manifestación de enfermedad, evitar abrazar al bebé. Pero así que sea una situación extremadamente grave, no necesariamente. Muy bien. Dice otra pregunta, ¿esta enfermedad se puede confundir con el fuego común? Bueno, el fuego común es el responsable es un virus que se llama herpes zóster tipo 1, que afecta generalmente los labios, como se le conoce, por el dolor que provoca, se le llama así fuego, pero aunque puede producir también algunas llagas, algunas lesiones aftosas, ulceritas pequeñas en la boca, el virus Epstein-Barr, sobre todo en la garganta, normalmente no da esa manifestación a nivel del labio, de la misma manera que el virus herpes tipo 1 no suele dar la manifestación que llamamos sistémica, que es en todo el cuerpo, para que se confunda. Hay un medicamento tópico para aplicar en los fuegos de la boca. ¿Realmente sirve para este tipo de infección? El aciclovir sí es un medicamento que está demostrado que sirve contra el virus de tipo herpes. Ahí, si es una enfermedad muy molesta, muy aparatosa, no solamente de forma tópica, sino también puede tomar aciclovir para disminuir la severidad y la duración de los síntomas. En su práctica clínica, doctor, ¿ha tenido algún paciente que realmente se complique con este tipo de problemas? Sí, más que complicarse, lo que fue es que se confundió porque no se describieron al inicio los linfocitos atípicos que suelen acompañar a la enfermedad y que suelen dar el diagnóstico de forma temprana. El hematólogo, pues no hay día que no veamos varias biometrías hemáticas o citometrías hemáticas, y cuando observamos esta pérdida de la relación de los linfocitos con los neutrófilos, sospechamos cuando un padecimiento, si es primario hematológico o no es primario hematológico. Este es uno de los padecimientos infecciosos en los que aumenta la cantidad de linfocitos que no deben estar ahí, y la apariencia de esa citometría hemática pues nos da la pauta para pensar que sea solamente infección viral. Tuvimos el año pasado una paciente adolescente que sí tuvo este tipo de manifestaciones, pero además se agregó un problema de una hemoglobina anormal en su cuerpo. Entonces ella llegó con manifestaciones de hemólisis, que es la ruptura prematura de los glóbulos rojos, la destrucción prematura de los glóbulos rojos en la circulación, más el crecimiento del vaso, más los síntomas típicos de la mononucleosis como fiebre, incremento de los ganglios. Entonces nosotros sospechamos que se podía tratar de un linfoma, y al final afortunadamente fue nada más la mononucleosis infecciosa, pero sí, cuando se conjunta con otras enfermedades, sobre todo tipo hematológico o inmunológico, suele ser un poquito más complicado el diagnóstico. Al final todo salió bien, pero sí puede confundirse sobre todo con los linfomas. A pesar del cansancio y las molestias que causa esta enfermedad, habrá pacientes que sí quieran hacer ejercicio o deporte. ¿Es conveniente esto?
Depende mucho del cuadro clínico, de la intensidad o la severidad del cuadro clínico, pero en realidad recomendamos reposo, es la primera recomendación, que no hagan esfuerzo físico intenso. No solamente crece el vaso, también puede crecer el hígado y una ruptura, un traumatismo puede provocar eso. De hecho, la recomendación es, por ejemplo, los que practican ciclismo, sobre todo ciclismo de montaña, que no lo realicen porque una caída sí puede tener consecuencias más importantes. Entonces, la primera es reposo para permitir al organismo que recupere y que no haga otras complicaciones como hemólisis o como otro tipo o cualquier traumatismo puede ser mucho más importante en el paciente previamente enfermo que en el paciente que no lo es. Desde el inicio de los primeros síntomas hasta el desarrollo completo de la enfermedad, ¿cuánto tiempo tarda? Y después de que se padece la enfermedad, ¿cuánto tiempo tarda para recuperarse? El periodo de latencia es desde de la adquisición del virus por cualquier causa hasta el inicio de los síntomas. Suele pasar un periodo entre 4 y 6 semanas en promedio. A veces puede ser más rápido, a veces puede ser un poquito más tardío. Y el periodo crítico de la enfermedad suele durar entre 1 y 2 semanas y coincide con el periodo de la máxima viremia, que es cuando está más contagioso el paciente. La mayoría de los pacientes, una vez que reciben el tratamiento, se hidratan, reposo, antiinflamatorios, control de los síntomas, suelen tener una evolución más o menos en promedio de 2 a 4 semanas. Algunos pacientes sí pueden progresar más, pero es generalmente cuando aparecen complicaciones relacionadas con la automedicación o algún otro padecimiento que puede desarrollarse, por ejemplo, el caso que ya mencionamos de la anemia hemolítica, o alguna otra complicación mecánica a nivel esplénico o a nivel del hígado o a nivel intestinal. En el caso del HIV, independientemente de los estudios para el virus, también se mide carga viral. En este caso, ¿es conveniente hacerlo? De entrada, no, en una enfermedad que sea leve o moderada, que esté respondiendo al tratamiento, que el paciente se vaya sintiendo mejor poco a poco. Normalmente no pedimos carga viral para Epstein-Barr. Eso lo hacemos en el contexto de un paciente previamente enfermo o bajo tratamiento inmunosupresor o con quimioterapia o con trasplante, en el que vemos algún tipo de complicación no esperada. Entonces ahí sí pedimos, además de los anticuerpos, que suelen estar alteradas la respuesta de los anticuerpos, sobre todo si el paciente ya recibió previamente otro tipo de anticuerpos contra la enfermedad o inmunosupresores o quimioterapia. Pedimos ahí también un estudio que se llama PCR para citomegalovirus o incluso carga viral, para Epstein-Barr o carga viral para que no haya duda respecto a si el paciente está desarrollando la infección activa o es solamente memoria inmunológica. ¿Qué tan frecuente es que se asocie el virus de Epstein-Barr con VPH, doctor? Normalmente no guarda relación. El VPH se transmite habitualmente por contacto sexual, aunque sí se le llama enfermedad del beso, no todos los adolescentes tienen actividad sexual, pero normalmente no hay una relación estrictamente directa entre la adquisición de una infección y de la otra. Aparte de no besar a una persona potencialmente contagiosa o de compartir bebidas o alimentos o cubiertos, ¿hay alguna otra forma de prevenir esta enfermedad? En realidad no, el cuadro clínico en la mayoría de los pacientes, como mencionamos al inicio, suele ser nada más como de una faringitis o el de una gripa común y corriente. Es hasta que ya el paciente empieza con la manifestación inflamatoria del crecimiento de ganglios de vaso de hígado, es cuando sospechamos el Epstein-Barr, pero en general lo que recomendamos es seguir las mismas recomendaciones como para el COVID. El COVID nos dejó esa enseñanza: no contacto con personas enfermas, la persona enferma puede usar un cubrebocas para limitar el contagio y no compartir, no estar en espacios cerrados pues, si uno está enfermo o si está, por ejemplo, en conciertos, en iglesias, en estadios, pues tratar de limitar el contacto físico y lavarse las manos de forma frecuente. Una persona infectada con el virus de Epstein-Barr, aunque no bese a una persona a través de las gotitas de Fluger, que son las gotas de saliva contagiosas, ¿a qué distancia puede contagiar una persona? Pues depende de la intensidad con la que hable la persona o del estornudo. El estornudo también suele provocar la expulsión de las gotitas, que ese era uno de los parámetros que se prestó a mucha controversia, porque decían, bueno, si los virus son microscópicos del rango de los nanómetros, ¿cómo es posible que un cubrebocas pueda protegerte de la diseminación? El cubreboca como tal no nos protege de la diseminación del virus como tal, pero el virus viaja a través de las gotitas. Entonces, pues sí, esa sí limita de forma importante cuando el paciente al hablar pues, emite mucha saliva o estornuda. Eso sí lo puede limitar. Entonces, lo importante es no estar a menos de 1,5 metros, 2 metros, cuando el paciente está francamente o evidentemente enfermo. Muchas personas usan cubrebocas simple, pero desde la época del COVID se sugería que debíamos usar el K95. ¿Cuál sugiere usted, doctor? Si el paciente se sabe enfermo o estamos viendo que está críticamente enfermo,
con que nos alejemos y no tenemos en contacto directo con él. El cubrebocas común y corriente suele ser un medio de contención, no es una prevención absoluta, ningún medio lo es, incluso el K95 tiene también algunas limitaciones, pero si no estamos en una epidemia franca o con un paciente que estamos en un medio completamente cerrado, normalmente no acercarnos y con el cubrebocas limitar el contacto suele ser más que suficiente. Hay personas que, por su propia iniciativa, ingieren multivitaminas, oligoelementos. Está muy de moda el magnesio glicinado y los oligoelementos, la omega 3, pensando en que van a prevenir no enfermarse. ¿Qué tan real es esto? Pues no hay ningún estudio epidemiológico que lo confirme. Es una práctica súper común. También la mayoría son de venta libre, entonces eso a veces puede complicar. Pero en realidad no hay ningún estudio que demuestre que el consumo crónico de vitaminas pueda limitar la infección o la severidad de la misma. Es mucho mejor mantenerse en buen estado físico, controlar el azúcar, el sobrepeso, etc. Muy bien, continuamos con este interesante tema con el doctor Adrián Morales Maravilla, pero vamos a otra pequeña pausa. El uso de antibióticos como la amoxicilina puede provocar erupciones cutáneas en personas con mononucleosis, aunque no sean alérgicas. La mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, pero en raras ocasiones puede afectar hígado, sistema nervioso o provocar anemia. Bien, pues continuamos con este interesante tema con el doctor Adrián Morales Maravilla. La enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa. Nos llegan otras preguntas del público, doctor, que dice, doctor, tuve COVID y como complicación por un tiempo tuve herpes en la boca. ¿Por qué me pasó esto? El COVID provocaba dos grandes manifestaciones que eran las principales responsables de que el paciente se complicara o falleciera. El primero era una microangiopatía, que es cuando la circulación se altera y puede favorecer el desarrollo de trombos o de coagulitos. Las primeras series de autopsia que reportaron en la región del norte de Italia mostraban que había trombos y que eso era lo que provocaba la muerte del paciente. Y el segundo es una respuesta inmunológica muy exagerada que se llama tormenta de citocinas. Los hematólogos teníamos conocimiento de esta tormenta de citocinas porque es lo que pueden generar algunos pacientes post-trasplante o algunas enfermedades hematológicas, pero básicamente lo que pasaba con el COVID era que el sistema inmunológico tenía una respuesta exagerada y distraía, digamos, en términos coloquiales, la atención para combatir patógenos, más bien persistir el estado inflamatorio en el cuerpo. Entonces, no solamente había también desarrollo de algunas enfermedades infecciosas como el herpes zóster o el herpes simple, sino que también se vio un incremento en algunas enfermedades malignas, oncológicas y hematológicas, y en el desarrollo de coágulos o de trombos en el cuerpo. Otra pregunta dice, tengo 54 años y cuando me estreso me salen fuegos en la boca. ¿Esto es normal? Sí, las situaciones de estrés suelen provocar una descarga que se llama descarga de cortisol, que es la llamada, digamos coloquialmente, hormona del estrés. El cortisol es conocido por sus actividades, por su actividad bioquímica inmunosupresora, baja un poquito la respuesta inmunológica de los linfocitos, entonces sí permite que el virus vea una oportunidad y provoca la manifestación. En algunas mujeres, incluso también durante el periodo de menstruación, se ha observado en un número muy limitado de ellas que puede también presentar herpes. Otra pregunta nos dice, mi abuela de 83 años tuvo herpes en su pecho y espalda, y a pesar de que ya pasó un año, ella refiere sentir punzadas en esta zona. ¿Por qué? Ese es típico del herpes zóster. El herpes zóster es la reinfección del virus varicela que nos da cuando somos niños o adolescentes. El virus del herpes zóster ataca las raíces o el trayecto nervioso, se le llama dermatoma. Entonces, aunque se dé el tratamiento, el problema con esto es que puede generar lo que se llama neuritis posherpética. Esta inflamación persistente del nervio es el que provoca que años después de la infección pueda seguir teniendo malestar. Ahí lo recomendable es que vea a un neurólogo o un algólogo que son expertos en el manejo, porque hay medicamentos neuromoduladores que pueden controlar de forma adecuada el dolor. Bien, pues continuamos con este interesante tema y invitamos a nuestro público a enviarnos sus dudas al teléfono 22 11 06
6718. Y lo invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Salud para Todos, para que continúen informándose con estos interesantes temas. Doctor, con respecto a este tipo de enfermedad que estamos comentando, es importante que durante el tiempo de padecer la enfermedad permanezcan en casa los pacientes o pueden salir a hacer actividades. Bueno, la recomendación es que mejor permanezcan en casa porque el principal medida de contención es el reposo y que no exponga, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, que es cuando la viremia es más frecuente. Entonces, lo mejor es quedarse en casita, dan oportunidad de que se hidrate mejor, que el cuerpo esté descansando, recuperándose y que no infecte a las demás personas. Entonces, sí es recomendable que mejor se queden en casa. Actualmente se habla mucho de la enfermedad del cortisol y que esto provoca trastornos de nuestro sistema inmunológico. Si una persona, su sistema inmunológico está funcionando bien, a pesar de eso puede contagiarse del virus de Epstein-Barr. Sí, porque no depende del estado de inmunosupresión y, como hemos mencionado previamente, la infección por Epstein-Barr no es en todos los casos igual a mononucleosis infecciosa. Puede ser a lo mejor nada más un periodo de resfriado, un periodo de como una gripita común, normal, común y corriente, y no necesariamente va a desarrollar la mononucleosis infecciosa o el cáncer al que se ha asociado. Entonces, sí es desde luego que mejora las posibilidades un paciente que no tenga enfermedades crónicas, diabetes, dislipidemia, hipertensión o que esté en tratamiento con quimioterapia, con inmunosupresores para enfermedades inmunológicas y que mantenga un buen estado de salud física. Pero eso no evita que pueda adquirir la enfermedad. Ok. Algo muy importante es qué medidas puede tomar la persona cuando ya se está dando cuenta que está contagiada. Bueno, limitar el contacto con las personas, sobre todo con la familia, con los seres queridos, no compartir los utensilios, tratar de aislarse y, sobre todo, monitorear de forma constante su temperatura, revisar si se puede su garganta y si nota algún signo que ya es más allá de una gripita, mejor acudir directamente con el médico. ¿Cuáles serían los síntomas que desde su punto de vista, doctor, alertarían a la persona a que no es una simple gripa y que realmente ya tiene este tipo de enfermedad? Bueno, las guías de práctica clínica refieren cansancio extremo, o sea, el cansancio persistente. Todos nos sentimos muy golpeados cuando nos da una gripita, sobre todo los hombres, pero cuando ya ese malestar, ese dolor de cuerpo, ese dolor de garganta persiste y además se suma el cansancio y además a lo mejor se suma un poquito de dolor de pecho, falta de aire, es el momento para ir con el médico porque y si ya duró más de 2-3 días, que es lo que normalmente dura un periodo gripal, mejor acudir directamente con el médico. En el caso de una mujer embarazada que adquiere esta enfermedad, ¿es posible que pase por la circulación placentaria al bebé? Bueno, sí, como todo virus puede ser, la barrera fetoplacentaria está diseñada específicamente para eso, pero algunos virus que hayan obtenido o que estén infectados sí tienen moléculas de adhesión celular que pueden realizar este tránsito. Habitualmente el bebé no tiene el sistema inmunológico completamente desarrollado para montar la respuesta inmunológica responsable de las manifestaciones, pero sí existe riesgo. En una mujer embarazada sí tiene que ser un control muy estricto de la enfermedad, monitorizar los síntomas, ver los anticuerpos y estar en el seguimiento con el ginecólogo y probablemente el infectólogo pediatra. Ok. Aparte de todo lo que nos ha comentado, ¿ha visto usted en su práctica clínica algunas otras complicaciones que pueda presentar graves el paciente que meriten terapia intensiva, intubación, alguna cosa? En alguna ocasión vimos pacientes que hacían un cuadro de hepatitis y fue finalmente por Epstein-Barr. Después de hacer el abordaje multidisciplinario con el infectólogo, con el patólogo. Hemos visto también casos de vasculitis cerebral, también muy raro, y el más común y que veo frecuentemente en la práctica clínica, que hagan anemia hemolítica. La anemia hemolítica es por la producción de anticuerpos que hacen reacción cruzada contra el glóbulo rojo, pensando que el sistema inmunológico está pensando que el virus está atacando al glóbulo rojo. No es el blanco celular que ataca el virus de Epstein-Barr, pero esa reacción cruzada hace que el sistema inmunológico genere anticuerpos contra el glóbulo rojo y en lugar de que el glóbulo rojo viva 120 días y muera removido de la circulación por el sistema inmunológico, principalmente en el vaso, se producen los anticuerpos y en lugar de estar viviendo 120 días, está viviendo menos de 30 días, son removidos rápidamente de la circulación, incrementa la cantidad de bilirrubina en el organismo, se ven amarillos, hacen anemia y con otros marcadores bioquímicos llegan con nosotros. Cuando estudiamos, vemos que está cursando con la mononucleosis o que recién cursó con la mononucleosis. Bien, de los tratamientos actuales que existen en hematología, también están en boga el tratamiento con células con Carticel. ¿Estas personas que están en tratamiento pueden también tener riesgo de infectarse con este virus?
Sí, el Carticel no está disponible aún en México, lamentablemente, porque son tratamientos de superúltima generación, pero sí a nivel internacional se reporta que en un mecanismo similar a cualquier paciente post-trasplantado de médula puede desarrollar enfermedades linfoproliferativas asociadas con el Epstein-Barr y con otro grupo de virus. ¿Nos puede ampliar un poquito la información sobre cómo se efectúa el tratamiento con Carticel? El estudio de Carticel se basa en la extracción de células mononucleares, que pueden ser células madre y linfocitos, como si fuera un trasplante autólogo común y corriente. Al paciente se le extraen las células circulantes a través de un catéter y se conecta a una máquina, la máquina de aféresis extrae lo que nosotros le decimos, se obtienen esas células mononucleares en las que, insisto, van linfocitos, monocitos y células madre, y luego se colocan en una máquina especial que solamente depura a través de esferas micromagnéticas al linfocito T, y ese linfocito T es infectado con un virus previamente diseñado que le indica contra lo cual tiene que responder. Generalmente, por ejemplo, en el caso de las leucemias, que es lo más común, la leucemia B ataca a un determinante en la membrana de las células que se llama CD19 y después se expande este grupo de células que se llaman CAR-T y al paciente se le da una quimioterapia como si fuera igual a otro trasplante, se le inmunosuprime y luego se meten a células. Estas células, que son sus propias células modificadas genéticamente para combatir a la célula maligna, son lo que se conoce como supersoldados y entonces llegan y destruyen a las células malignas. Siempre hay una respuesta inflamatoria muy importante que se llama síndrome de liberación de citocinas y también puede haber una complicación neurológica que se llama ICANS y por eso estos pacientes tienen que estar un periodo en terapia intensiva, aproximadamente una semana, y después de eso ya con los tratamientos adecuados se evalúa. Las respuestas son espectaculares, sin embargo no es infalible. Hay ya varios estudios que demuestran que el paciente puede recaer. Doctor, pues le agradecemos su presencia para esta entrevista sobre este interesante tema, la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, y les agradecemos a todo nuestro público que nos hayan continuado en esta transmisión. Gracias. Muchas gracias.